Cristo hay paz, hay bendición, hay cambio, hay transformación. Gloria sea al Señor. Hay fluir de Dios, hay fuego. Bendito sea el Señor. Hay viento de Dios. Bendito sea el Señor. Hay río de gozo donde mora el Señor. Vengan y vean. Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barranco. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Gracias, Señor, por la palabra que tú me has permitido, Dios, leer en esta ocasión. Quiero invitar tu Espíritu Santo, Señor, a mi vida. Que tu presencia, Dios, inunde mi ser. Que yo pueda ser llenado de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu revelación, de tu ciencia. Y que las palabras que salgan de mi boca sea para edificar a todo el que me escucha. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. Cuando hablamos del contexto de este pasaje, se hace necesario mencionar el trabajo de Jesucristo con sus discípulos para prepararlos para que ellos fueran los que continuaran su obra en la tierra. Sabemos por la historia bíblica que las personas que llegaron y que quisieron ser discípulos, según la Escritura, eran 70 llamados a caminar con Jesucristo. Pero de esos 70, el Señor escogió a 12, que era un círculo más cercano a Él, y que el Señor tomaba esos 12 y se separaba con ellos y le enseñaba los misterios del reino de Dios, porque Él mismo se lo dijo: a vosotros les he dado el conocer los misterios del reino de Dios. Pero dentro de esos 12 discípulos seleccionados, el Señor tenía 3 discípulos de confianza. 3. Uno era Pedro, el otro era Juan y Jacobo su hermano. 3. Pero dentro de esos 3, el Señor tenía un discípulo íntimo, confidencial. Gloria sea el nombre del Señor. Y ese discípulo íntimo o confidencial lo era Juan. Gloria al Señor. Por eso, cuando los demás discípulos querían conocer algo, saber algo del Señor, se acercaban a Juan, que dormía en el pecho del maestro, y le decía a Juan que le preguntara al maestro para que el maestro le diera una respuesta. En el mover de Cristo con sus discípulos, vemos diferentes ocasiones donde Jesús habló íntimamente con ellos y le enseñó cosas que prácticamente no conocían los fariseos. O sea, eran revelaciones del reino. Eran cosas que correspondían al reino espiritual de Dios y que habían estado ocultas, glorias al Señor, hasta que Cristo viniera y entonces la enseñara, la revelara, se la diera a sus discípulos, o le diera el conocer a sus discípulos cuáles eran esas revelaciones ocultas, porque la misma palabra de Dios nos dice que lo oculto pertenece a Dios y lo revelado a los hombres. Por eso
debemos buscar siempre la presencia de Dios para ir conociendo las cosas que no están reveladas, la cosa que los hombres no conocemos y que solo Dios la conoce, y que todo aquel que quiere conocer esas cosas profundas de Dios, bendito sea el nombre del Señor, debe acercarse a Él para recibir esa revelación divina. Vemos en la historia del profeta Jeremías, cuando él le dice en el capítulo 33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas ocultas que tú no conoces. O sea, Dios quiere revelar lo oculto de Él, lo que la persona no conocemos. Pero para eso hay que desarrollar una intimidad con Dios, una intimidad profunda en su presencia, para que hallemos gracia delante de Él y Él comience a revelarnos sus misterios, sus secretos, gloria sea al Señor, y las cosas que están ocultas al ojo humano. Hago esta cita o este comentario porque lo que pasó con Jesús y sus discípulos no fue algo natural, no fue algo que nosotros podríamos decir, bueno, Él se quiso reunir aparte con sus discípulos y quiso mostrarle algo. No, eso va más allá, más allá. El Señor quería revelarle algo a esos 3 discípulos, a esos 3 hombres que se reunían con Él aparte, gloria sea al Señor, y que en ocasiones especiales Él los llamó para que lo acompañaran. Por ejemplo, recordamos cuando la hija de Jairo murió y Jesucristo fue a la casa de Jairo, dejó 9 de sus discípulos fuera y entró solamente con Pedro, con Juan y con Jacobo, el hermano de Juan, con esos 3. O sea, esos 3 lo acompañaron y estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo, en la manera en que Cristo le ordenó a esa joven que despertara, que se levantara. Estos hombres fueron testigos presenciales de ese milagro de Jairo, gloria sea al Señor. Pero ahora vemos que el Señor separa nuevamente a estos 3 hombres de los 12, deja 9 en el pie de la montaña y sube a la cima de la montaña con esos 3. Para mí, hermano, es desafiante la palabra que acabamos de leer, donde dice 6 días después. Yo quiero, hermanos, que analicemos, que estudiemos la importancia de esos 6 días. Antes de subir Jesús al monte, Pedro había hecho una declaración que Jesucristo le dio una palabra. O sea, Pedro provocó que saliera una palabra de la boca del Señor por lo que él le dijo al maestro. Porque Jesús estaba preguntando que quién dice la gente que él era. Algunos decían Elías, otro el espíritu de Juan el Bautista, otro este profeta, aquel profeta. Pero Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro le declara esa palabra al Señor, el Señor le dijo: bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso quiere decir, tú estás hablando una revelación que te ha dado el Espíritu Santo. Por lo que yo puedo decir que hay hombres que hablan por revelación del Espíritu Santo, otros hablan por conocimiento estudiado, gloria sea al Señor. Otros hablan por imaginación, pero hay quienes hablan por revelación. Pedro
habló por primera vez con revelación. Por revelación dio una palabra y el maestro se lo reconoció porque vio que el rostro de Pedro cambió cuando dio esa palabra. O sea, se refleja en la persona la luz de Dios. El conocimiento de Dios, cuando esa persona habla revelaciones de Dios. Y yo soy de los pastores o de los predicadores que me gusta buscar en Dios revelación, que me gusta indagar en las profundidades de Dios, porque si Dios tiene profundidades, yo quiero conocer esas profundidades y hablar de esas profundidades de Dios, porque no son cosas comunes, no son cosas normales. Pedro sorprendió a sus compañeros, sus discípulos, los discípulos del Señor, y sorprendió a los que estaban allí. Fue a él a quien le reveló el Espíritu Santo quién era Jesús. Los otros tal vez lo miraban como maestro, un buen maestro, como le decían los fariseos, pero Pedro dijo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Esa palabra llegó en un momento preciso al Señor Jesucristo, porque quiero comentarle de que en Cristo habían dos naturalezas. Había una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. Y en la naturaleza humana el Señor le daba hambre, le daba sed, se cansaba, dormía, y esa naturaleza humana también se afligía y lloraba, porque vemos en el pasaje cuando Cristo visita a María por la muerte de su hermano, allí lloró Jesús. Lloró en la parte humana. Gloria sea al Señor. Vemos que en ocasiones pidió agua a la mujer samaritana. Vemos que se sentaba a comer con sus discípulos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero en esta ocasión en que se reúnen en intimidad, y es importante, hermano, que hablemos de la intimidad espiritual que Dios quiere tener con nosotros. A veces pensamos que la mejor intimidad que podemos tener a Dios es cuando estamos en grupos reunidos, en grupos de oraciones, en grupos de adoración, en grupos de alabanza, pero el Señor quiere tener intimidad con nosotros, intimidad espiritual. Por eso Jesús se apartaba con sus discípulos para tener ese tiempo de intimidad espiritual, donde revelaba, donde daba conocimiento, donde enseñaba cosas que no se le hablaba a los fariseos. Bendito sea el nombre del Señor. Casi ninguno sabía lo que le esperaba al Señor Jesucristo, que ya se estaba acercando el tiempo de ir a la cruz del Calvario. Y como se estaba acercando el tiempo de ir a la cruz del Calvario, su alma estaba afligida. Y él necesitaba alguien que tuviera una revelación, una palabra revelada para él en ese momento. Y ese fue Pedro, que le recordó en lo humano quién era él. Pedro le recordó en la parte humana: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Imagínense, hermano, la reacción que esta palabra hizo en el cuerpo del maestro, que lo hizo reaccionar. Hay personas que por la palabra que le hablaron al Señor consiguieron, gloria sea el nombre de Cristo, que saliera una palabra de poder de la boca del Señor. Por ejemplo, María,
llorando a los pies del maestro, en reverencia, lo adora. Y después le dice, si tú hubiese estado aquí, yo sé que mi hermano no habría muerto. Y el Señor se estremeció en el espíritu. Se estremeció y lloró. Y eso lo hizo ir a la casa de María a orar, para que el Padre lo llenara del poder para él resucitar a Lázaro. Ahora Pedro, con esta palabra que le declara, tú eres el Cristo, lo hace reaccionar, lo hace tomar su posición, lo hace levantarse como rey, como hijo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y le dice, eso no te lo reveló hombre. Tú no aprendiste eso en instituto. Tú no aprendiste eso, gloria sea al Señor, de hombre. Eso te lo reveló el Espíritu Santo. Es una revelación. Y usted se da cuenta cuando los hombres de Dios hablan por revelación. Y se da cuenta, gloria sea al Señor, que no son palabras de hombre, sino que Dios la trae en un momento dado. Bendecido sea el nombre de Cristo. Había pasado eso. Y por eso es que encontramos aquí 6 días después de eso. 6 días después de eso. Imagínense, si se puede decir así, y algunos no se alarman, la motivación que recibe Jesús en la parte humana. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cristo. Y antes de que yo vaya al cielo, yo tengo que mostrarle a estos hombres cuál es mi poder, cuál es mi gloria. Para que cuando vean mi sufrimiento y lo comparen con mi gloria, sepan que yo voy a permitir que el pueblo haga lo que quiera conmigo, que destruyan este cuerpo y en 3 días lo voy a levantar, porque yo tengo gloria. Jesús tenía gloria en el cielo y dejó esa gloria y vino a la tierra a rescatarnos a nosotros. Por eso en su oración de Juan capítulo 17 dice, Padre, dame la gloria que yo tenía cuando estaba contigo en el cielo. Era un momento de gloria. Pero quiero, hermano, retrocediendo un poquito, comentar de por qué Jesús saca a estos 3 discípulos del grupo de los 12 en el valle que estaba al lado del monte. Se cree que era el monte Tabor. Y deja el grupo allí porque había llegado una multitud de personas. Al saber que Jesús estaba en el área, habían llegado muchas personas y habían traído un niño endemoniado. Jesús deja 9 discípulos para bregar con la multitud y saca 3 discípulos para subirlo a un nivel espiritual mayor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay personas que para ello el poder maravilloso de Dios es que ellos tengan poder para echar fuera demonios. Y tal vez que tengan poder dado por Dios para sanar enfermedad. Pero el Señor saca de ese ambiente, saca de ese mover a estos 3. Si recuerdo, capítulo 10 de Mateo dice que el Señor le dio poder a todos los discípulos para que echaran fuera demonios, sanaran enfermos, levantaran paralíticos, resucitaran muertos. En el capítulo 10, estamos en el capítulo 17. Estos 9 que estaban allí fueron de los que salieron victoriosos, reprendiendo demonios y sanando enfermos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿qué ocurre
de que eso no es el todo del evangelio. No podemos nosotros quedarnos mirando las obras de las manos de Dios. Salmo 103 dice que Dios mostró al pueblo de Israel las obras de sus manos, pero a Moisés le mostró sus caminos. Una cosa es mirar la mano de Dios obrar y otra cosa es conocer los caminos de Dios. Jesús toma a estos discípulos para enseñarle un camino, el camino de ascender, el camino de subir, el camino de crecer, el camino de alcanzar la cima donde está la gloria de Dios. No quedarse nada más donde está el mover de la mano de Dios. Y estoy lanzando un desafío a los predicadores, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, a que no se queden nada más mirando las cosas que Dios hace, a que piensen que hay algo más profundo, hay algo más allá, hay una cima que tenemos que conquistar, hay una cima que tenemos que subir, hay una cima que tenemos que andar, hay una cima que debemos llegar, porque en esa cima está la gloria de Dios y Dios quiere hacernos partícipes de esa gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Pero 6 días, el verso 1. Cuando nos vamos a la historia bíblica, encontraremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, cuando Dios envía maná a la tierra, le dice a Moisés que el pueblo recogería maná durante 5 días y que no podía recoger doble porción, sino que diariamente recogiera la porción que se iba a comer cada quien conforme al número de familia. Porque si tomaba maná de más, se iba a podrir, y esto daba una demostración de poca fe en Dios. Eso daba una demostración de poca fe en Dios, porque cada día traería su maná, traería su pan. Dios haría llover esa bendición diaria sobre su pueblo. 5 días el pueblo salía y recogía el maná que se comía durante todo el día. Si comían 2 veces, 2 veces. Si comían 3 veces, recogían para 3 veces. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos desobedecieron eso, cogieron de más porque no creyeron a Dios ni la palabra que habló Moisés, y entonces ese maná que guardaron se dañó. Dice la historia bíblica, se llenó de gusanos, se dañó. En cambio, Dios le dijo a Moisés: pero el 6º día, antes del día de reposo, antes del 7º día, el pueblo recogerá maná doble y no se va a dañar. Recogerá para el 6º día y para el 7º día. Estoy hablando de qué? De un maná que Dios iba a proveer, que no se iba a dañar para el día siguiente. Por lo que el pueblo guardaría esa maná para comerlo en el 7º día. Pero salimos de ese maná profético, el maná profético, y nos vamos, glorias al Señor, en el libro de Éxodo, a cuando Moisés, en el capítulo 34, está en el monte de Dios, y Dios hace descender una nube sobre el monte, y Moisés pasa 6 días bajo la nube de Dios. 6 días purificándose, limpiándose y preparándose para ver gloria.
Dice la Biblia que al sexto día Dios llama a Moisés a que salga de la nube, porque ya el séptimo día era día de gloria. Moisés había pedido a Dios ver su gloria y Dios aprovechó esa ocasión del séptimo día para mostrarle gloria. Séptimo día profético que habla, gloria sea al Señor, del arrebatamiento de la iglesia, de que la iglesia va a ser llevada al cielo y va a participar de las bendiciones que Dios tiene guardadas y del maná escondido para ese día. El maná guardado. El Señor dice en el libro del Apocalipsis, en uno de los mensajes a las iglesias: y el que venciere le daré a comer del maná escondido. Hay un maná guardado para ese séptimo día, para ese descanso espiritual, ese reposo espiritual. Hay un maná que Dios tiene guardado para dárselo a los que venzan, a los que alcancen su misericordia. Entonces, combinando esto con estos 6 días de Cristo, en el que el Señor entiende que ya estos hombres, espiritualmente hablando, habían alcanzado un nivel espiritual superior a los demás. Y como habían alcanzado un nivel superior a los demás, el Señor entendía que había llegado el tiempo de subirlo a un nivel superior, ya no el nivel de presencia, sino al nivel de gloria. Y el Señor lo sube al monte. Y dice la Escritura que allí en el monte Él lo deja un poquito atrás y avanza un poco delante de ellos. Y cuando avanza, su vestido se cambió, transfiguró su cuerpo, transfiguró su vestidura, y su vestidura eran blancas, resplandecientes como la luz del sol. Parecía la luz del sol. Los discípulos, pasmados, atónitos, no habían visto una gloria tan grande de su Señor, del Señor con el que ellos andaban, del Señor con el que ellos compartían, del Señor del que ellos hablaban. Gloria sea el nombre del Señor. Es probable que tú estés hablando del Señor, predicando del Señor, pero tú no conozcas su gloria. Tú todavía no hayas participado de su gloria. Llegó el tiempo de que tú entiendas que debe orar para subir al monte con el Señor y allí pedirle que tú quieres participar de su gloria, que tú quieres ver su gloria, que tú quieres ver su poder. Allí descendió una nube en aquel monte y cubrió la cima de la nube, y cubrió la cima del monte. Y vio entre las nubes descender a Moisés y a Elías. Moisés, según nos narra la Biblia en el libro de Deuteronomio, había muerto y había sido sepultado en uno de los montes. Eso dice la historia bíblica. Gloria sea al Señor. Pero como había un lugar, según enseña la historia bíblica también, donde iban los que morían en el Señor, llamado el seno de Abraham, la creencia que había dentro del pueblo de Israel, Dios saca del seno de Abraham a Moisés y lo lleva a ese monte. Muchos dicen: los muertos no resucitan. Yo no sé lo que pasó ahí, pero ahí hubo un milagro tremendo, porque hacía aproximadamente 1700 años que Moisés había muerto y el Señor lo sacó del lugar donde estaba y lo llevó al monte. Recordemos también que Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida como castigo por haber golpeado la roca, y que iba a morir antes de entrar a esa tierra. Y miren lo que ocurrió. En el tiempo de Cristo, Moisés llegó a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, al monte Tabor, donde estaba Jesús. Y no solo Moisés, llegó Elías también. ¿Dónde estaba Elías? La Biblia no tiene ningún registro
donde diga que Elías murió. Pero el Señor trajo a Elías y trajo a Moisés. Moisés representaba la ley y Elías los profetas y Cristo la gracia de Dios. Como quien dice, hasta mí son la ley y los profetas. Alabado sea el nombre del Señor. Ya los discípulos, mirando lo que estaba allí, se sentían completos, porque no hay nada más después de la gloria de Dios. Lo más sublime, lo más grande, lo más poderoso, lo más maravilloso de Dios es su gloria. Es su gloria. Y esa gloria que proclaman los serafines. Oh, gloria sea al Señor. Esa gloria que proclaman los seres vivientes. Bendito sea el Señor. Él hizo partícipe a estos 3 discípulos de esa gloria. Qué ministerio tan bendito, tan glorificado es aquel que Dios le hace partícipe de su gloria. Óigame, hay que crecer, hay que luchar, hay que trabajar, hay que acercarse a Dios hasta que lleguemos al nivel de gloria. El nivel que llegaba Aarón una vez al año, al nivel de gloria. Durante todo el año caminaba hasta la presencia, ministraba en la presencia, pero una vez al año ministraba gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Voy ahora, hermanos, a hacer un comentario para declarar la palabra profética para este próximo año. Según Éxodo capítulo 25, Dios le ordena a Moisés hacer un pectoral llamado el pectoral del juicio, que componía parte de la vestidura del sumo sacerdote, y que ese pectoral iba añadido al éfod por el cual se consultaba a Jehová. Cuando Aarón quería consultar a Dios, entraba con su pectoral. Ese pectoral tenía 12 piedras preciosas, y sobre cada una de esas piedras estaba el nombre de una de las tribus de Israel, conforme al orden de la marcha del pueblo de Israel en el desierto. No conforme al orden del nacimiento, porque hubo problema con el primer hijo, Rubén, y entonces se pusieron de acuerdo al orden de la marcha en el desierto, conforme al capítulo 10 de Número. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ese pectoral se llamó pectoral del juicio, porque Aarón, cada vez que entraba a la presencia, tenía que entrar con los nombres de cada una de las tribus, porque él tenía que responderle a Dios por la vida espiritual de cada una de esa tribu. Según los nombres y según las piedras, habían significado en las piedras y habían significado en los nombres. Por lo que nosotros hemos venido tratando, gloria sea al Señor, año por año. Ya este es el 8º año, y cuando hablo del 8º año estoy hablando del número 8, el año número 8, un año que habla de cántico nuevo, un año que habla de revelaciones de Dios, de redención de Dios. Imagínense ustedes que el salmista David, gloria sea al Señor, su arpa la afinó en la cuerda número 8 y ordenó que todos los que tocaran arpas en su tabernáculo tenían que afinarle en la cuerda número 8, porque era la cuerda del cántico nuevo. Vendría un cántico nuevo, como aparece en Apocalipsis, los cánticos nuevos de los 144,000, el cántico nuevo de la iglesia que va a cantar en el cielo, gloria sea el nombre del Señor, la 8ª cuerda. Además de eso, doy un dato más, y es que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, pertenecía a la orden sacerdotal número 8, la orden de Abía, y de esa orden sacerdotal número 8 era que iba a estar ministrando en el momento que se diera el anuncio de Juan el Bautista. Esa orden, gloria sea al Señor, era la que iba a preparar el predicador para el camino, gloria sea al Señor,
de Jesucristo, del Mesías. Pero además de esto, gloria sea al Señor, en la piedra número 8, se llamaba esa piedra la piedra de Ágata. Esta piedra de Ágata significa promesa de gloria. Promesa de gloria. ¿Por qué escogí el pasaje de subir al monte? Yo sé que estoy hablando contra vientos y marea y que posiblemente yo sea un predicador del desierto, posiblemente. Pero quiero decir y compartir las cosas que Dios me ha dado en ese mi desierto. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando habla de que esa piedra, llegar a esa piedra, escalar hasta donde está esa piedra, en el pectoral del juicio, donde ya usted ha pasado 7 piedras, usted ha pasado 7 procesos. Viene ahora el proceso número 8. El proceso pasado declaramos doble fructificación, doble bendición. Y ahora vamos a declarar para el año, contra todos los pronósticos que se dan, de que vienen cosas difíciles, cosas imposibles, de que vienen virus más fuertes. Óigame lo que le voy a decir. Dios tiene una promesa de gloria para su iglesia. Yo creo que viene más gloria para la iglesia, porque si la Biblia enseña que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, yo voy a decir que cuando abundan los males, y abundan los problemas, y abundan las plagas, y abundan los virus, la gloria de Dios sobreabundará, y la iglesia va a participar de una gloria que nunca ha visto. Llegó el momento de subir con el Señor al monte Tabor. Llegó el momento de participar de la nube de gloria, la nube que descendía sobre el tabernáculo, la nube que cubría al pueblo de Israel con fuego. La iglesia debe proponerse buscar en este año gloria, gloria, más que presencia, gloria. Debe pedir gloria, debe entrar a glorificar a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Además, miren lo maravilloso de Dios. Aunque esta piedra de Ágata significaba gloria, tenía escrita en la parte arriba, superior, grabado, tenía el nombre de Manasés, el hijo más pequeño de José. ¿Y qué significa Manasés? Manasés significa que Dios hace olvidar. Dios hace olvidar. Además, le quiero recordar que hubo promesa de Dios para Manasés. Lobo devorador, lobo arrebatador. Los de la tribu de Manasés arrebataban las bendiciones. Saúl era de la tribu de Manasés, Esther era de la tribu de Manasés, Pablo era de la tribu de Manasés. Eran lobos arrebatadores. Llegó la hora de que te convierta en ese arrebatador de bendiciones. Arrebata tu bendición. Pelea por tu bendición. Gloria sea al Señor, que está en la piedra número 8, donde tú vas a arrebatar bendiciones, donde tú vas a recibir promesas de gloria, donde Dios te va a permitir ver la gloria que tú no has visto, recibir las bendiciones que tú no has recibido. Es la palabra de Dios para ti en este año. Arrebata las bendiciones, arrebata las bendiciones, arrebata tus promesas de gloria. Que grandes bendiciones de Dios vienen para ti. Antes que la iglesia salga de aquí, va a haber gloria, gloria y más gloria. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Promesa de gloria. Arrebata las bendiciones. Levántate, despierta, que tú eres una persona arrebatadora. Dios te bendiga y Dios te dé un año fructífero y de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.
Le queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios.